El problema es que si nosotros seguimos esta frase llegaríamos a un suicidio social, ¿no? Entonces dejamos de tener hijos y todos nos morimos y entonces pues quedan los animales, ¿no? Para Es la disfrutar del trampa. mundo. Aquellos que se idearon el tema del control de la natalidad, que motivaron el tema del aborto a través de la ideología de género, que llevaron a cabo esterilizaciones de mujeres sin que ellas lo supieran en varias partes del planeta, en diferentes países, que alienaron la mente de los jóvenes con sueños de consumo y disfrute, alejándolos de la formación de un hogar, cayeron también víctimas de su propio invento. Hay dos cosas ahí que usted menciona, don Mario, y eso nos puede llevar a la siguiente pregunta. Usted acaba de mencionar válidamente algunas opiniones, algunas razones de personas, nuevas generaciones, porque no quieren tener hijos, y las aplican desde un punto de vista muy personal, y también ustedes lo han hablado, lo comentaban con las mujeres que no desean casarse, sino hasta que no tengan ya un éxito laboral muy alto, un nivel muy alto. Y uno puede catalogar esas razones como muy personales y queremos llamarlas egoístas. Hay otras razones que hemos venido discutiendo también de por qué no quieren tener hijos, que no son tan personales, sino que son más generalizadas. Por ejemplo, esta, la huella humana. No hace mucho tiempo yo también escuchaba, hace tal vez un par de semanas, la justificación de una mujer muy joven, creo que eran 15 o 16 años que tenía ella, y ella se manifestaba muy preocupada, realmente preocupada, con cierto nivel de angustia del daño que la humanidad le hace a nuestro planeta, del daño ecológico, de la forma como estamos destruyendo nuestro planeta. Y ella decía, pues por esa razón, porque el hombre está destruyendo el planeta Tierra, ella dijo, yo nunca voy a tener hijos, porque los seres humanos pues somos destructores. No deja de faltarle razón desde cierto ángulo. Y quiero compartir este reporte que tengo aquí. Es muy corto, pero quiero compartirlo. A ver si lo ven en sus pantallas. Que es un reporte de la Universidad Sesuma de México. Y habla de qué es la huella ecológica humana y por qué nos afecta. Y miremos lo que dice. Dice, el ser humano tiene un gran impacto en el medio ambiente. El número de habitantes de la Tierra aumenta constantemente. Entonces es bien interesante que este reporte exprese eso cuando hemos visto que, de hecho, la tendencia de los seres humanos, sí nacen más seres humanos, pero estamos viendo que va a llegar un punto en que va a haber un declive. Entonces dice, el nivel de consumo se incrementa a medida que aumentamos la cantidad de seres humanos y la cantidad de residuos aumenta. A lo largo de los años, la huella ecológica como demanda de la humanidad sobre los recursos de la naturaleza ha sido mayor que la biocapacidad de nuestro planeta, es decir, su capacidad de regeneración. La principal fuente de la huella ecológica es la vida cotidiana de los seres humanos. Alrededor del 70% de la huella es el resultado del consumo de los hogares, la cantidad de agua y energía que las personas desperdician, los productos que compran y sus envases, la ropa que compran, los muebles que emplean y la cantidad de residuos que tiran determinan la magnitud del impacto de la humanidad en el planeta. Entonces, bueno, si eso es en una universidad, reporte de una universidad, si en las universidades o en las escuelas le enseñan y les dicen a los jóvenes el daño que le hacemos los seres humanos al planeta, que es verdad, los seres humanos le hacemos un gran daño al planeta, es justificable entonces que una persona decida no tener hijos, porque aquí ya no está argumentando una causa, digamos, egoísta, está argumentando una causa que se puede decir, no, yo estoy pensando en el futuro del planeta. Pero yo veo aquí una especie de trampa, vamos a ver si alguno de los panelistas coincide con mi pensamiento. Por ejemplo, el señor Armando Rego, ¿qué opina? ¿Es justificable que por razones como estas una persona decida no tener hijos? No, no, para nada es justificable. Y mientras tú leías el artículo, me venía a la mente una experiencia que tuve compartiendo con varias personas, dentro de los cuales precisamente había unas adolescentes, y ellas esgrimían
exactamente esa misma justificación para decir que cuando fueran adultas no querían tener hijos, que ni siquiera se iban a casar, para ayudar a contribuir a cuidar el planeta. Y es un antagonismo, lo que tú planteaste, bien dicho, respecto de que por un lado está disminuyendo la población mundial y por el otro lado se enseñan esas cosas, pero no se está analizando el impacto que esto va a tener sobre lo que es la tasa de reemplazo. Yo les quiero compartir un poquito al respecto, porque la tasa de reemplazo que se relaciona con el tema del que estamos hablando hoy, sobre el descenso de la natalidad, la tasa de reemplazo es el número promedio de hijos que cada mujer, nótese, cada mujer en tiempos actuales, estoy hablando de lo que es a tiempos actuales, es el número promedio de hijos que cada mujer necesita tener para reemplazar a sí misma y a su pareja. A sí misma y a su pareja. Y yo le hago el énfasis de su pareja masculina, porque la manera natural de traer hijos al mundo es entre un hombre y una mujer. A pesar de que hoy utilicen medios tecnológicos y estén tratando de realizar investigaciones y adelantos dentro de lo que se considera ciencia para ver cómo más se traen hijos. Pero al tiempo en el que estamos haciendo esta grabación todavía es con un hombre y una mujer. Entonces estamos hablando del número de promedio de hijos que una mujer necesita tener para reemplazarse a sí misma, a su pareja, en la población. Esa tasa de reemplazo se estima que debe ser 2.1 hijo por mujer. Bueno, si uno dice, si es para reemplazar a sí misma y a la pareja, entonces necesitaría cada mujer tener 2 hijos. ¿Por qué 2.1? Bueno, se habla 2.1 hijos porque hay algunos niños que no llegan a la adultez y porque no todas las parejas tienen hijos. Entonces ese punto 1 es como para suplir a aquellos que mueren sin alcanzar a la adultez y reproducirse y aquellas personas que no llegaron a tener hijos. Entonces se habla de que la tasa de reemplazo es de 2.1 hijos por mujer. Ahora, analicemos tasas de reemplazo. Por ejemplo, nos vamos a algunos países como Italia. La tasa de reemplazo en Italia, sabiendo que lo que dice el Banco Mundial, lo que dice la ONU en estos estudios debe ser de 2.1, en Italia está en 1.3, tiene un tremendo déficit. En España está en 1.3, tiene un tremendo déficit. Portugal, Grecia está en 1.4, tienen un tremendo déficit. Inglaterra está en 1.44. Tienen un tremendo déficit de nacimientos. En Alemania es de 1.6. Y lo digo esto porque me imagino que en algún futuro muy probablemente vas a hacer algún conversatorio sobre el tema de la inmigración. Y esto explica un poquito por qué esos países también se abren tanto a la inmigración, porque no tienen suficientes nacimientos como para poder tener una tasa de reemplazo en el 2.10. Ahora vayamos a algunos países latinoamericanos. Chile, Uruguay, Costa Rica y Cuba tienen una tasa de reemplazo de 1.5 hijos por mujer, cuando debería ser 2.10. Son muy poquitos los países latinoamericanos que tienen una tasa de 2.1 o superior, como lo es Guatemala, Paraguay y Haití. Pero nótese que se dan estas tasas de reemplazo de 2.1 o más en países que no son dinámicos ni potencias mundiales, porque se habla de tener hijos y en condiciones adecuadas y en unas condiciones de desarrollo que contribuyan a un progreso. Ahora viene lo siguiente, para dar el paso a don Mario. Esta información que estoy dando es del Fondo de Población de Naciones Unidas del año 2024. Para los años 50-60, entre 1950 y 1960, la tasa de reemplazo por mujer era de 5.3 hijos. 5.3 hijos para los años 50-60. 71 años después, más o menos, en el año 2021, estábamos hablando de 2.3 hijos. 2.3 hijos. La tasa de reemplazo que se recomienda es de 2.1. Para el año 2021 es de 2.3. Se estima que para el año 2050 va a estar en 2.1, o sea que va a haber un equilibrio en la tasa de reemplazo a nivel mundial. Y para el 2100 se está hablando de 1.7.
Esto es gravísimo. El descenso de la población mundial es gravísimo. La fortaleza de una nación está en su gente. Está en su gente. Y ya hay países como Corea del Sur, que para el año 2036, que está a la vuelta de la esquina, el año 2036 está a la vuelta de la esquina, en Corea del Sur habrá el doble de personas mayores de 65 años que de 18 años de edad. Muy bien. Y fue debido a ese tipo de políticas. Antes de que hablemos de las consecuencias que eso puede generar, para que no nos adelantemos, porque vamos a llegar a eso, le doy la palabra a don Mario Hernández, que va a opinar sobre este mismo tema, y luego al señor Jonathan Moreno. Don Mario. Muchas gracias, don Cristian. No, lo que quiero es preguntarle al señor Armando Rego, quien ha estudiado este tema del reemplazo, que nos dijera y nos explicara por qué es tan importante el reemplazo en una sociedad. Es lo que estoy diciendo. Para explicar la razón por la cual es importante que haya una tasa de reemplazo alta, pero cuáles son las consecuencias. Estamos viendo que va a haber un gran contraste entre la edad, los ya mayores, como llaman aquí, ya la tercera edad, va a superar enormemente en su cifra a los jóvenes. Ahora, quisiera que usted nos explicara qué consecuencias tiene eso en una nación o en una sociedad. Don Mario, si me permite, vamos a llegar a esa pregunta. Ahorita, cuando terminemos la parte de las justificaciones, y esa pregunta está contemplada, entonces, si Armando puede reservar la pregunta para más adelantico, para que podamos pasar ya al tema de las consecuencias, como lo decía hace un momento. Entonces, guarde la pregunta que le hace don Mario, que también la teníamos aquí programada, y ahorita nos la puede responder para que podamos seguir con el orden que tenemos aquí del programa. El señor Jonathan Moreno, si se va a referir a este tema, y luego el señor Ernesto Nel. Don Jonathan. Sí, un buen comentario por el señor Armando, dando esas estadísticas. Y esto es con lo que la primera pregunta que Cristian dio, que si es difícil criar a los niños hoy, o es fácil. Esta es la doctrina literalmente, que un padre tiene que estar educado para confrontar en su propio hogar si su hijo o su hija a los 16 años le dicen en la mesa mientras están comiendo su cena, le dice: papi, yo no voy a tener hijos. ¿Por qué, hijo? Porque esto es lo que le está pasando al planeta. Por ejemplo, la tasa general, para añadir estas estadísticas con las que dio el señor Armando, aquí en los Estados Unidos nada más, la tasa general de fertilidad en los Estados Unidos disminuyó un 3% desde el 2022, alcanzando un mínimo histórico. Nunca se había visto. Y esto marcó el segundo año consecutivo de caída fertilidad. Entonces, en los Estados Unidos, la tasa de fertilidad es 1.66 nacimientos por mujeres desde el 2022. Eso es un fracaso. Hoy no estamos teniendo hijos. No hay nadie que se quiere casar, porque como dijo Armando, empieza con dos humanos. Aquí compartí un poco de Francia, donde el número de bebés nacidos en el 2023 fue el más bajo desde el 1946. Italia, donde la tasa de natalidad disminuyó más del 34% desde el 2008. Canadá, 1.333 nacimientos por mujer. Y India, que nunca se había visto este número, 2.01 nacimientos por mujer. Es un fracaso para la sociedad, pero todo viene con estas ideologías, y esos niños creen esto sinceramente. Imagínate lidiar con estas doctrinas, con estas ideologías en una casa, si los padres no se educan para ayudar a su propia familia. Bien. Don Ernesto Neri, entonces es justificable que una persona diga que no desea tener hijos por la huella humana para volver a encaminar el curso que traíamos. Bueno, no, claro que no. Lo que se requiere es mucho más educación. La realidad de las cosas, de que hay desperdicios, más demanda de agua, de energía, de todo este tipo de cosas, es por la forma en que vivimos y producimos. Entonces, la
La cuestión es que todo se orienta como a consumir y a desperdiciar. Y si nos orientáramos hacia otro tipo de manejo de los recursos, alcanzaría para mucho más. O sea, no es que no haya recursos y invariablemente vamos a terminar mal, sino que es cuestión de educación y de aprovechar los recursos como deben ser. Que ahora un aspecto es que platicando de esto de 2.1 hijos, nada más quería puntualizar como que de dónde sale el punto 1 de hijo. ¿Eso qué es? Entonces más bien es de que cada 10 mujeres en promedio deben tener 21 hijos. O sea, es que eso del 2.1 de hijo, ¿y dónde? ¿Qué parte? Es difícil conceptualizarlo. El brazo es el punto 1, o sea, no, es 10 personas, 10 mujeres, 21 hijos, ¿no? Así porque si no es algo como muy abstracto, ¿sí? Claro, gracias, ingeniero. Usted como queda muy clara, lo entendemos mucho mejor. La señora Karina Castañón, para que luego pasemos a la siguiente etapa. Adelante, Karina. Sí, este se me hace un tema súper interesante porque en efecto estamos ante algo real, ¿no? Esta huella ecológica. Yo les quería mostrar esta página. Miren, esta es una gráfica de lo que se está contaminando actualmente, ¿no? Entonces podemos hablar que el hecho de no tener un hijo haría que en promedio hubieran 58.6 toneladas de emisiones de CO2 menos al año. Vivir sin un carro, 24 toneladas de carbono. Evitar viajes largos en avión, 1.6 toneladas. Y vemos que todos estos puntos que hablan como lavar con agua fría, reciclar, lavar con ropa a mano, usar bombillas de bajo consumo, realmente ahorran bien poquito. Entonces esto nos llevaría a que en efecto estamos ante un problema real. El problema es que si nosotros seguimos esta frase llegaríamos a un suicidio social, ¿no? Entonces dejamos de tener hijos y todos nos morimos y entonces pues quedan los animales, ¿no? Para disfrutar del mundo. Pues entonces esa no es una solución realmente. Aunque sea muy pequeña lo que se ahorra por persona teniendo una vida consciente, si yo educo a mi generación a que ellos tengan una vida consciente y ellos a su vez reeducan a la siguiente generación a tener una vida consciente, vamos a hacer un cambio a largo plazo, que al final del día va a tener un impacto mucho más grande que el hecho de que yo en este momento diga no quiero tener un hijo. Pero doctora Karina, Cristian, perdón que interrumpa acá y quiero hacer un aporte muy relacionado a lo que ella está diciendo. Entonces, aquellos que se idearon el tema del control de la natalidad, que motivaron el tema del aborto a través de la ideología de género, que llevaron a cabo esterilizaciones de mujeres sin que ellas lo supieran en varias partes del planeta, en diferentes países, que alienaron la mente de los jóvenes con sueños de consumo y disfrute, alejándolos de la formación de un hogar, cayeron también víctimas de su propio invento, porque actualmente estamos viendo países que están implementando medidas que promueven que nazcan hijos, ofrecen subsidios, ofrecen oportunidades, descuentos, facilidades, licencias, inclusive. Antes de que siga, también te voy a interrumpir porque quiero que también concluyamos con eso, con esa parte de si alguien tiene algún comentario referente a si existe una política a nivel mundial o nacional para implementar esto, vamos a tomar ese tema, retomarlo en un momento. Ten en cuenta eso que estás diciendo ahí, que es muy importante, Armando, para que lo traigas en un momento. Vamos a llegar ahí muy rápidamente, vamos a pasar a otro tema muy relacionado, obviamente pues es bajo el mismo tema, pero pasando a las justificaciones que dan algunos para no tener hijos, vamos a ver ahora las consecuencias o los efectos que esta decisión puede generar tanto a nivel personal, a nivel individual, como a escala mundial. Y les dije que ya llegaríamos a ese punto. Y vamos a empezar a nivel individual. ¿Tiene algún provecho o no tener hijos? Don Ernesto Neri. Antes que se me pase la idea, esas estadísticas de que está bajando la población,
que está bajando la población y demás, es entre ciertos sectores de la población. Por ejemplo, que en Estados Unidos, decía Jonathan Moreno, ¿no?, que bajó la población tremendamente. Los mexicanos allá van, pero en el incremento, allá no está bajando la población. En Europa, en los países donde hay musulmanes, entre ellos, entre el grupo musulmán, están floreciendo. Sí, pero a nivel general sí está bajando. La tendencia sí es bajar. Si usted calcula el nacimiento de todo un país, incluyendo todas las etnias o razas, sí está bajando. Sí, claro, sectoralmente, usted lo podrá decir de esta manera. Por ejemplo, el blanco norteamericano se está reproduciendo menos que el latino que vive en Norteamérica, de acuerdo, pero cuando usted mira el país como tal, la tasa está bajando, porque ya vimos al principio que incluso países del tercer mundo, como Colombia, vimos las noticias, donde por lo general se reproducen y se reproducen, también está cayendo la tasa de la población. Muy bien, pero vamos a ver entonces estas preguntas. Don Ernesto, ¿sí o no es más provechoso o es menos provechoso tener un hijo desde su experiencia? Desde luego que es súper provechoso. Cuando las cosas se hacen bien, más o menos bien en la vida, son la fuente de la felicidad. O sea, tener hijos en la familia es lo mejor que puede pasar. Cuando las cosas se hacen mal, son un horror, ¿no? Hay tantas personas que sufren en el mundo como consecuencia de los hijos y familiares que tienen. Entonces, realmente sí, los hijos pueden ser una super bendición o pueden ser una causa de muchísimo sufrimiento por generaciones. Entendido. Esta pregunta, don Mario Hernández, y esto fue un argumento que dieron algunas personas mayores, de hecho, mayores me refiero de los 25 a los 35, 40 años. Es egoísta, don Mario Hernández, pensar en tener hijos para que nos cuiden en la vejez. Ellos decían, bueno, tener hijos pensando en que te van a cuidar en la vejez, qué pensamiento tan egoísta. Es egoísta pensar que una razón para tener hijos es para que nos cuiden en la vejez, o es una razón válida. Don Mario Hernández. Bueno, ¿qué pregunta me haces, hombre? Bueno, yo diría, como padre, que nunca se me ha ocurrido que el tener un hijo sea para que sea, como dicen el dicho popular, el bastón de mi vejez. Yo creo que los padres, normalmente, como alguien dijo, el corazón de una madre es la obra maestra del creador. Y los padres, generalmente, yo supongo, les doy el beneficio de la duda, quieren tener hijos, los que quieren tenerlos, porque quieren quieren servir a esas criaturas, no están haciéndolo con el interés de que les sirvan en la vejez. Es lo que yo doy como beneficio de la duda a los mayores, y don Ernesto Neri, que es padre y abuelo, yo creo que él ya sabe acerca de eso. Sin embargo, no puedo dejar de decir que los hijos que se ocupan de sus padres y de las necesidades de sus padres, porque algunos tal vez van a tener alguna enfermedad o van a tener escasez de recursos, no van a poder sostenerse ellos mismos. Eso es una inversión. Según la Biblia, el libro de valores que nunca han cambiado, el primer mandamiento con una promesa es honrar a padre y madre. Y eso no se reduce a la edad de la infancia o de la juventud. Eso, según está escrito en la misma Biblia, incluye a la edad adulta. Y los que no lo hacen se ganan una maldición. Porque está escrito, y ahora lo podemos decir, porque hay valores que están escritos y que nunca han pasado de moda. Y aún gente que no sabe y tiene ese deseo de cuidar de sus padres, de estar velando porque nada les falta, a esa gente le va bien. Se pueden medir, uno lo puede observar. O sea que son palabras que se cumplen. Y los que no lo hacen, también está escrito, el que no cuida de los suyos, y eso incluye los padres,
es peor que un incrédulo, ya ha negado la fe. O Pero sea, la pregunta... yo digo que la intención no debe ser criar hijos para que les sirvan a uno, pero los hijos sí deben aprender esos valores, que uno no lo haga por interés propio, sino por el mismo bien de ellos, que ellos tengan en cuenta que hay un valor inmenso, que es una inversión, no es un gasto, como hoy en día todo se mide en cuestiones financieras y el costo que tiene. Eso es de una dimensión invisible, pero es una inversión. Y yo lo he visto en muchos casos, en muchos países, y eso se cumple. El que lo cumple le va bien, y a los que lo descuidan no les va bien. Esa sería mi respuesta, mis queridos amigos. Muy bien, el señor Armando Rego quería una opinión al respecto. Sí, esa frase que utilizó el señor Mario Hernández del bastón de la vejez, los hijos del bastón de la vejez de los padres, desde el punto de vista de la experiencia de un padre con un hijo. Yo no tengo hijos, pero lo miro desde el contexto social y lo extrapolo a eso. O sea, los jóvenes son el bastón de la vejez de los adultos en una sociedad. O sea, no es para nada provechoso no tener hijos. Esa tasa de reemplazo se tiene que cuidar, preservar, mantener, y la sociedad tiene que buscar asumir el reto de poder volver a que siga su ciclo natural, de que hombre y mujer se sigan reproduciendo. Claro, ya para darle la palabra al señor Ernesto Neri, yo también lo miraría desde el punto de vista de que yo no vería mal que uno se esperance en los hijos para que lo cuiden. Si uno hace un buen trabajo con los hijos, si uno se esfuerza, invierte, se sacrifica y crea ese vínculo de amor, yo no creo que esté mal uno poder esperanzarse en que ellos lo puedan ayudar a uno si uno plantó correctamente, basados en el amor. Yo creo que hay un ciclo natural de la manera en que están enseñadas las cosas, y los padres, cuando uno es bebé, lo cuidan, y cuando uno es anciano, pues los hijos, siguiendo el ciclo natural, el deber ser de las cosas, de hijos bien educados, de hijos que no vivan en la ingratitud, pues está bien esperar, creo yo, tener esa esperanza de que puedan cuidar a los hijos. Don Ernesto Neri. Sí, el argumento así de que voy a tener un hijo para que me cuide en la vejez, Sí, señor. como que es falta de visión. Pues mejor lo que se iba a gastar en el hijo que lo invierte en el banco, porque tampoco sabe si ya de viejos de veras se van a ocupar de él o no. Entonces es como muy absurdo ese planteamiento, ¿no? Ahí lo tengo para que me cuide, ¿no? Pues se puede asegurar por otros medios. Yo creo que casi a nadie le va a pasar por la mente hacer eso. Pero don Ernesto, va lo siguiente, y es que si todos pensamos en guardar el dinero en el banco para que el dinero me cuide en la vejez, y no hay tasa de reemplazo, Sí. ¿qué jóvenes me van a prestar el servicio para que me cuiden a mí por mucho dinero que yo tenga? Porque si yo me voy, si mis hijos no me cuidan y me voy para un hogar geriátrico, me voy para una casa de retiro, como lo queramos llamar, pues vamos a necesitar personas fuertes, personas jóvenes que se hagan a cargo de mis necesidades. Por mucho dinero que tengamos, y esa es la disyuntiva en la que va a entrar Corea del Sur dentro de muy poco tiempo, donde la población de más de 65 años va a doblar a los que tienen 18 años, y eso va a seguir escalando a menos que tomen decisiones drásticas, pues nos tendríamos que llenar de robots que nos cuiden a nosotros. O sea que yo sí contemplo como algo natural que se debe dar en el ciclo de vida, que un hijo bien cuidado, educado en valores, es apenas lógico y natural que se haga cargo de los padres en la adultez cuando ellos ya no se puedan valer, y que esto se repita y se siga repitiendo, y que el adulto vuelva, el abuelo y el bisabuelo vuelvan a ser esas figuras y esos ejes centrales en los hogares donde la familia giraba alrededor de ellos, se les respetaba, se les admiraba y se les veía como una autoridad, y no como está ocurriendo hoy en día, como un estorbo.
Es una A mí me parece desesperanzador si uno no puede, que yo tampoco tengo hijos, pero también de la perspectiva de lo que veo, y de lo que yo hago con mi madre, por ejemplo, que hacemos con sus familiares, me parece desesperanzador que las sociedades modernas no conciban dentro de sus responsabilidades el hacerse cargo de sus padres cuando están ancianos. Eso me parece desesperanzador. Me parece que estamos entonces fallando en eso que llamamos educación, porque ni siquiera podemos inculcar el valor a un niño, a un joven, y un vínculo, generar con él un vínculo fuerte, que uno tenga la esperanza de que cuando yo esté viejo no me desechen en un ancianato, sino de que mi hijo me va a brindar el amor que yo le brindé. Obviamente puede que no lo haga, pero estamos hablando del deber ser, de para qué educamos, porque si ni siquiera podemos tener esa esperanza, eso es triste y es desolador. Es lo que yo comparto la opinión de hermano en ese sentido. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con la sociedad, con ese vínculo familiar? Que se choca, suena chocante decir que se espera que un hijo cuide de sus padres cuando son ancianos. Karina. Llevaría lo que estamos viendo en países como Canadá, y no sé si hayan otros, en donde una persona adulta, especialmente, que considere que no tiene deseo de continuar viviendo por soledad, porque no tiene cómo sostenerse, pueda pedir la eutanasia. Yo creo que eso es fruto, para ver la palabra Karina, yo creo que eso es fruto precisamente de esa desesperanza. Como no hay un vínculo tan cercano con los hijos, como no hay una esperanza de que yo voy a estar bajo su sombra y de que eso va a ser algo bueno, sino que es el pensamiento, soy una carga, no tengo por qué ser una carga para ellos, se pierde razón para vivir y llegan a cierta edad y dicen, pues mejor apliquemos la eutanasia. Adelante, Karina. Y es que estas frases tienen todo un reto porque pareciera que te dicen una verdad, pero no es así. Porque realmente si un padre dice yo tengo hijos para que ellos me cuiden en un futuro, realmente es un acto de amor. ¿Por qué? Porque va a ser algo que se va a repetir. Que a lo mejor mi hijo me va a cuidar a mí, pero a su vez el hijo de él va a ver ese ejemplo y cuando él sea un anciano también su hijo lo va a cuidar. Y entonces se va a hacer un efecto en cadena de educación en el que hago que a mi hijo se acostumbre a cuidarme, él enseña a su hijo a cuidarlo y va a tener alguien que lo cuide. Justo como dice don Armando, es un ciclo que funciona, ¿no? Y me encanta porque aquí vemos que la Biblia no es que sean actos como de magia, ¿no? Que sucede y ya, no es así. Todo esto tiene un fundamento psicológico. Si yo te enseño a hacer algo, en un futuro tú vas a cosechar ese algo porque alguien más lo va a terminar repitiendo, tus hijos lo van a terminar haciendo contigo. Más que un acto de egoísmo, es un acto de amor, es un acto de educación que le va a funcionar al hijo en un futuro. Es como yo lo vería, como el ciclo de la vida.